De hecho, los túneles fueron la única vía de acceso a muchas zonas devastadas. Sin embargo, mientras los túneles avanzan, la mayor obra de ingeniería se está realizando en la superficie. Mientras la ciudad duerme, el trabajo continúa en uno de los proyectos más grandes de su historia, el segundo piso. Tendrá 12 kilómetros cuando esté terminado y está construido directamente sobre el periférico, la congestionada carretera que rodea la ciudad. El segundo piso no solo se construye para resistir a un terremoto como el de 1985, se construye en parte a causa de él. La gente dejó la ciudad para irse a vivir a las afueras, buscando lugares más seguros en los que construir. De hecho, la ciudad empezó a crecer extensivamente. Por cierto, generando muchos problemas, porque mientras más viajas, pues más problemas de tráfico, de contaminación tú tienes. El temblor del 85 en la ciudad generó un shock. Claudia Scheinbaum es la directora del proyecto. Su objetivo es dar viabilidad a la zona poniente de la ciudad y en particular dividir los viajes largos para que vayan por la parte alta y los viajes cortos para que vayan por la parte baja. El objetivo de Scheinbaum, descongestionar las carreteras sin crear una trampa mortal. La solución, domar el terreno inestable. El segundo piso estará sujeto por 179 pilares que formarán un anillo alrededor de la ciudad. De media, cada uno medirá 16 metros de alto y pesará 100 toneladas. Erigir cada uno de ellos es un desafío de ingeniería en sí mismo. Primero, hay que analizar el subsuelo. Cada punto de la ciudad es diferente y cada fosa tiene que cavarse a una profundidad suficiente para resistir las ondas sísmicas. Después de colocada la columna, se levanta y se fija a sus cimientos subterráneos. El amarre de la columna con la zapata lleva un proceso de ingeniería que se llama de postensado. Entonces se ponen cables y después los jala una fuerza que los mantiene jalados por 50, 60, 70, muchos años. Después de la columna viene una trave. Esta trave son alrededor de 400 traves que se tienen que montar todas de noche. Y después vienen tabletas, que son alrededor de 2.200 tabletas en todo el segundo piso. Cada pieza de estas, por ejemplo la que se va a montar el día de hoy, pesa alrededor de 200 toneladas. Hemos llegado a montar piezas que les llamamos las ballenas, que son de alrededor de 320, 340 toneladas. Las columnas sostienen las barras y las barras sostienen el lecho de la vía. Para cualquier ingeniero, un proyecto como este está lleno de obstáculos, pero Scheinbaum tiene que superar un obstáculo al que pocos se enfrentan. Su obra tiene que ser capaz de soportar un terremoto. Este segundo piso puede aguantar un temblor mucho mayor que el de 1985, así está calculado, pero inclusive pudiera llegar a aguantar más que esto, ¿no? Tiene que haber un proceso de control de calidad muy importante durante toda la obra. Eso es importantísimo. Tú puedes diseñar muy bien, pero a la hora de construir, pues construir muy mal. Es una historia demasiado frecuente. Los terremotos y las vías elevadas no encajan bien. De hecho, es lo que ha pasado con muchos puentes que se han llegado a caer, que no tenían en algún lugar el mejor amarre, etcétera, ¿no? En 1989, un terremoto sacudió San Francisco en hora punta y colapsó secciones del puente de la bahía y la carretera a Nimitz. En total, 63 personas murieron. Ciudad de México ha aprendido de los errores de otras ciudades. En lugar de resistir al terremoto, se moverá con él. Lo importante aquí es que la estructura se mueva toda junta, que no haya momentos en que una parte se mueva así y la otra así, porque esos son los momentos de rompimiento. Pero está diseñado para que se mueva todo, es decir, si a ti te toca un sismo allá arriba, te vas a marear porque se va a mover. Lo importante es que se mueve todo al mismo tiempo.
El tamaño del proyecto da vértigo. En el segundo piso, los avances se miden de pieza en pieza. Encaja perfectamente. Ahora solo quedan 399 más. El segundo piso es una señal de que la ciudad se recupera. Para reconstruirse tras el desastre de 1985, la Ciudad de México tuvo que superar su nerviosismo y su miedo a las alturas, a pesar del riesgo cada vez más alto. Si la rebeldía fuera un edificio, podría parecerse a este. Esta es la Torre Mayor, el rascacielos más alto de la ciudad. Con 55 pisos, es el edificio de más altura de Latinoamérica. El presidente Vicente Fox lo llama el símbolo de un nuevo México. Y así es. 2 décadas después del desastre del terremoto de 1985, la Ciudad de México ya no tiene miedo de subir hasta el cielo. Algunos hechos muy relevantes es que incluso inmediatamente después del sismo, la norma de esta ciudad cambió. De manera emergente se publicaron algunas normas que decían que solamente podíamos construir hasta 4 niveles. Este temor fue desapareciendo no solo con el paso de tiempo, sino incluso con la comprobación de que en una ciudad como esta tenemos también los mejores técnicos, excelentes diseñadores, capaces precisamente de transformar todo aquel temor en un reto nuevo, en cómo salir de las ruinas efectivamente de un sismo como el de 85 para construir un nuevo México, para levantar nuevos edificios, para incluso buscar de nueva cuenta las alturas. Y se acercaron al cielo. El arquitecto Arturo Aispuro conoce la Torre Mayor como si fuera su propia casa, sus 77.000 metros cuadrados. Torre Mayor es sin duda alguna el edificio más seguro en América Latina. Está hecha de cemento, acero e información. El análisis de daños provocados por terremotos a edificios de todo el mundo. El resultado, un rascacielos protegido por algunas de las tecnologías más sofisticadas de detección de terremotos. Todo empieza con el equivalente arquitectónico de los amortiguadores de choque. En la estructura de acero de esta gran torre, estas dobles columnas que podemos ver que recorren todo lo alto de la estructura, se pueden además apreciar algunas diagonales. La función de estos amortiguadores, que están colocados 98 de ellos en la totalidad de la estructura de acero de la torre, en estas grandes croces en todo lo alto y todo lo ancho de la estructura, tiene como propósito mantenerlo siempre en vertical. Torre Mayor es el primer edificio en América Latina en contar desde su diseño con estos enormes, gigantes amortiguadores sísmicos. Están incorporados al armazón del edificio. Durante un terremoto, un edificio convencional podría oscilar peligrosamente de un lado a otro, pero la Torre Mayor no es convencional. En lugar de eso, puede doblarse en 3 dimensiones. Acoplados a sus vigas laterales hay 98 amortiguadores que absorben el movimiento del terremoto. Flexible de arriba a abajo, esta torre está firmemente anclada bajo tierra. Descansa sobre 251 placas de cemento enterradas a 60 metros de profundidad por debajo del suelo pantanoso, en un subsuelo más firme. En teoría, el edificio puede resistir un terremoto de 8,5 puntos, una fuerza que derribaría prácticamente cualquier otro edificio de este tamaño. Todo suena muy bien en teoría y esta teoría ha sido comprobada. En 2003, un terremoto de 7,6 en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Mucha gente en Torre Mayor, particularmente aquellos que están en oficinas donde no hay lámparas que les permitan apreciar el movimiento del edificio, se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo porque al asomarse a sus ventanas percibieron que mucha gente estaba saliendo de los edificios vecinos y se concentraba en algunos puntos del Paseo de la Reforma. Algunas de las anécdotas que nuestros propios inquilinos contaban después de ese movimiento